Muy bien, entonces empezamos. Esta clase va a ser de emergencias en neuroradiología pediátrica. Me he inspirado en una de las clases del RESNA 2019 porque las del 2020 son interesantes ciertamente, pero me pareció mucho más importante lo que es patología de emergencias, ya que vemos frecuentemente estas cosas en nuestra actividad diaria. Así vamos a ver diversas patologías y esta parte la he añadido yo porque originalmente el vídeo trataba acerca de fracturas craneales y traumatismos de cráneo severos, pero pienso que esta parte es importante reconocerla porque son cosas que también acuden a nosotros día a día. Al menos en mi hospital, por ejemplo, es así. El caput succedaneum es una de las cosas más frecuentes que vemos en los servicios de neonatología y básicamente consiste en una colección de líquido en el estrato subcutáneo que no llega a alcanzar a la galea aponeurótica y ciertamente tampoco al periósteo. Esto de acá se puede comprobar muy fácilmente por medio de una ecografía, aunque en la ecografía usualmente por lo general se ve un edema en el estrato subcutáneo. En contadas ocasiones podemos distinguir colecciones, como en este caso. Colecciones que podrían traernos problemas si es que son muy voluminosas, dado que podrían confundirse, por ejemplo, con un cefalematoma. Y para eso necesitamos escanear con el transductor los bordes de la colección para ver si se encuentra fuera o dentro de la galea. La resonancia ciertamente es ya un examen un poco exagerado, digamos así, para poder ver ese tipo de patologías, pero en esa secuencia T1 se puede ver claramente esa colección. El hematoma subgaleal, en cambio, es una colección mucho mayor que se origina por ruptura de venas emisarias y este sí es un verdadero sangrado fuera de lo que es el líquido serohemático que encontramos en el caput succedaneum. Acá sí hay sangrado y puede ser un sangrado masivo porque al estar fuera del periósteo, este sangrado puede expandirse a lo largo y a lo ancho de toda la convexidad del cráneo. Entonces puede acumular un gran volumen y así poder ocasionar un shock hipovolémico. Y en este caso vamos a encontrar a la colección debajo de la galea aponeurótica. Y para ello, una vez más, con el transductor tenemos que fijarnos en los extremos, en los bordes de la colección, para poder distinguir realmente si está dentro o afuera. Cuando ponemos el transductor directamente encima de la colección, muchas veces vamos a encontrarnos confundidos porque puede ser que haya algunas reverberancias o podamos encontrar simplemente el periósteo debajo. Creemos que es el periósteo, pero en realidad no lo es. Es mucho más fácil irse a los bordes y poder ver ahí si es que está la galea o el periósteo afectados. Y en el caso del cefalematoma es una colección, sí, pero debajo del periósteo. Y en ese caso, a diferencia del anterior que cruza suturas, este está limitado por el margen del hueso. Entonces va a estar clásicamente en un parietal o en los dos parietales, en el lado occipital o en el lado frontal. Pero no va a cruzar suturas y tampoco se va a acumular de manera tan exagerada como en el caso del hematoma subgaleal. Es un poco más fácil de ver en ecografía porque acá el periósteo es muy hiperecogénico y el hueso se puede ver que delimita en toda su extensión la colección que estamos viendo. Esas tres cosas son importantes de reconocer, sobre todo en la ecografía. Y como digo, el secreto en esto está en ver los márgenes de la colección y no encima. Encima es para ver más bien la medición total y para ver si hay niveles, por ejemplo, de hematocrito que nos dice que es un sangrado, o para poder ver si es que es una colección heterogénea, conceptos que es propia del líquido serohemático, o también si es que está limitado por las suturas. Ahora sí, entramos entonces al tema real que es las fracturas de cráneo, que es un tema muy interesante
ya que el cráneo del recién nacido y de los niños es muy maleable. Muchas veces no vamos a encontrar fracturas como en los adultos, que son fragmentarias, con minutas, sino que en ocasiones vamos a encontrar fracturas en una morfología diferente. Por ejemplo, acá vemos una fractura frontal derecha, que es una fractura lineal no desplazada, y vemos aquí el engrosamiento del plano subcutáneo en la tomografía. Acá vemos otra fractura, en este caso es una fractura diastásica, es decir, están separados los fragmentos de la fractura, está ampliado el espacio entre ellos y también vemos que está aumentado el grosor del tejido subcutáneo. Usualmente están asociados a un hematoma en el cuero cabelludo. Acá también observamos otro tipo de fractura y este tipo de fractura es un tipo de fractura exclusivo de los niños, que es una fractura deprimida, una fractura con deformación en depresión. No hay solución de continuidad si se fijan. También se llaman fracturas en ping-pong. El cráneo infantil relativamente es plástico, así que acepta cierto grado de deformabilidad de acuerdo a cuánta energía haya tenido el impacto. Y es por eso que algunas veces vamos a encontrar tipos mixtos, como estamos viendo aquí. Hay una depresión, pero en el fondo de la depresión hay un trazo de fractura, y eso es porque el impacto ha sido grande, más energía cinética y se supera esa plasticidad y se ocasionan las fracturas. Pueden haber, por supuesto, fracturas desplazadas, como en este caso. Pueden haber también fracturas conminutas combinadas con el hundimiento, como aquí, por ejemplo, en la región frontal izquierda. Hasta aquí ya tenemos entonces un punto de enseñanza que es siempre echar mano de las reconstrucciones tridimensionales y de la ventana ósea en nuestra tomografía, que es algo muy importante, sobre todo si el niño tiene signos de alarma. Bueno, entonces aquí hay una pregunta que es muy frecuente encontrarla cuando vemos las radiografías de los pacientes, que es si es que puede un único impacto causar más de un trazo de fractura. Y es una pregunta muy interesante porque uno diría, ah, ya, entonces ha habido un solo impacto, entonces va a ocasionar un solo trazo de fractura naturalmente. Pero no es así. No siempre es así y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de reportarlo. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un infante de 20 meses, sexo femenino. Supuestamente, según su mamá, que lo trajo a emergencia, tuvo una caída desde el sofá a un piso de madera, es decir, una altura no tan grande, casi a ras del suelo. Y este paciente, en la radiografía, encontramos trazos que no corresponden a las suturas normales. Por ejemplo, acá a la izquierda vemos esta sutura, que es la sutura coronal, entre el frontal y los parietales. Y acá atrás vemos la sutura lambdoidea, como pueden observar aquí, en forma de zigzag. Y acá las suturas que delimitan el temporal. Pero acá vemos líneas que no corresponden a ninguna sutura. Una línea aquí y otra línea aquí. Entonces, esas líneas se reflejan también en la proyección anteroposterior. Acá una línea y acá otra línea, que acá se demuestra que hay un desplazamiento de los fragmentos óseos, lo cual corresponde a una fractura diastásica. Entonces vemos dos trazos de fractura bajo el antecedente supuesto de que ha habido solamente un impacto. Entonces se realizó una tomografía naturalmente porque tenemos que evaluar el daño intracraneal, ya que la caída adicionalmente no tuvo testigos. Y según el testimonio de la madre, lloró inmediatamente después de caerse, no hubo pérdida de conciencia, no hubo vómitos, levemente letárgica, y ese fue el motivo por el cual fue llevada al hospital. Y a la entrada se evalúa una escala de Glasgow de 8, entonces por ello se le intuba y empiezan a levantarse las dudas porque no es consistente con un traumatismo leve que es propio de las caídas a ras del suelo, sino en un caso de traumatismo encefalocraniano moderado a severo. Y acá podemos observar que en la tomografía exhibe claramente los trazos de fractura diastásicos en un lado donde vemos el aumento del tejido subcutáneo y en el otro lado donde vemos también lo mismo.
Y vemos claramente la diferencia con las suturas, porque las suturas son en zigzag. En el caso de la radiografía la hemos visto mejor, y acá van a estar irregulares en sus bordes, va a haber un poco de esclerosis porque son límites entre huesos. En cambio, los trazos de fractura son típicamente de un solo trazo, no tienen esclerosis y se acompañan de signos focales. Acá, por ejemplo, vemos lo mismo, edema de tejido subcutáneo con la contusión. Y también vemos más cosas. Por ejemplo, subiendo los cortes hacia las zonas parietales más craneales cerca del vértex, tenemos sangre propia de la contusión en el parénquima cerebral. Vemos también el hematoma, que se puede ver mucho mejor en el plano coronal. En el plano coronal vemos claramente que hay un pequeño hematoma epidural, que cuando son pequeños recordemos que no tienen la forma famosa biconvexa, sino pueden ser casi lineales. Vemos la sangre en el parénquima cerebral propio de la contusión hemorrágica, vemos sangre en el espacio interhemisférico, vemos también un hematoma subgaleal y un cefalematoma, es decir, un hematoma debajo del periósteo y un hematoma fuera del periósteo, pero debajo de la galea. Todas esas cosas estaban presentes en el paciente y eso se pudo ver en la tomografía. También se pudo ver en una ecografía, sin embargo, el hematoma epidural probablemente no se haya visto tan fácil. Y aquí vemos en el centro la ventana ósea y en la ventana ósea se puede ver la fractura diastásica. El hecho de que una fractura esté acompañada por lesiones en cuero cabelludo, ya sea hematomas o edema, quiere decir que esta fractura ha sido reciente. Y la reconstrucción tridimensional es muy importante para ello. Usualmente cuando tenemos reconstrucciones tridimensionales se suelen hacer con factores de hueso ya predeterminados y por ello en ocasiones, sobre todo cuando son niños mayores, las suturas en la reconstrucción no exhiben esas características clásicas de zigzag. Entonces, tenemos que variar un poco esos factores de la reconstrucción tridimensional para poder hacer que resalten esas características típicas de las suturas. Más adelante vamos a ver un ejemplo a lo que me estoy refiriendo. Pero acá quiero que observen que ciertamente en la reconstrucción tridimensional se ven mejor estas fracturas en ambos parietales, con separación de los fragmentos diástasis, y no solo ellos, sino que alcanzan la sutura sagital, estos dos trazos de fractura, y también inducen a una diástasis de ese segmento de la sutura sagital afectada. Esto es un caso de fractura cruzada. Las fracturas cruzadas se dan usualmente alrededor de la sutura sagital. Puede darse alrededor de otras suturas, pero lo más frecuente es que se dé alrededor de la sutura sagital. Y este tipo de fracturas es ocasionado por un impacto en el vértex, directamente en el vértex. ¿Cómo nosotros podemos distinguir esto? Porque usualmente estas fracturas, al alcanzar la sutura sagital, empiezan a aumentar de tamaño. Miren, aquí van, sobre todo en este lado derecho, van de menor a mayor y transmiten esta separación a la sutura. Y luego se continúan. Se le tomó una resonancia para evaluar mucho mejor el compromiso intracraneal y lo que se pudo ver ahí es que por ese espacio diastásico hay una pequeña protrusión del parénquima cerebral y en el corte coronal, en esta secuencia T2, se puede observar lo mismo que hemos observado anteriormente, es el pequeño hematoma epidural. Aquí vemos claramente cómo está desplazada la dura madre y por fuera vemos lo que hemos observado también, el hematoma subgaleal y el cefalematoma junto con el edema del plano subcutáneo. Entonces, todas estas cosas apuntan a un traumatismo más bien de alta energía y probablemente el mecanismo ha sido un impacto único en el vértex, ya que la disposición de las fracturas así lo determina.
Luego, después de utilizarse la resonancia magnética, que dicho sea de paso, también fue usada no solamente para evaluar mejor lo que se vio en la tomografía, ya que se pudo ver prácticamente lo mismo, también la sangre de la contusión, sino que también se evaluó porque al existir este tipo de fractura con diástasis de la sutura sagital, había el peligro de que haya una lesión del seno sagital venoso, una trombosis o un sangrado mayor. Entonces, por eso también se echó mano de la resonancia. Pero de todas formas, hubo una controversia porque el problema de esto fue que no concordaba la historia con lo que se halló en la tomografía ni en la resonancia. Entonces, debido a esa discrepancia, se le hizo esta resonancia de columna cervical. Y en la columna cervical se observó que hubo un edema en esta secuencia T2 sagital de varios cuerpos vertebrales, sobre todo los primeros dorsales, que se asoció a disminución de su altura y sobre todo a cierta concavidad. Y eso quiere decir que hubo varias fracturas multinivel por compresión. Y eso, unido a lo que hemos visto tanto en la tomografía como en la resonancia, indican que hubo un proceso de carga axial muy exagerado. Nunca pudo haberse logrado si es que el paciente simplemente se caía a ras del suelo. Entonces resultó que en realidad se había caído desde un segundo piso. Aunque no fue un caso de abuso infantil, se levantaron cargos por descuido y abandono, y recordemos que este caso ha sido en Estados Unidos, pero de todas formas ilustra muy bien cómo se usa la radiología para llegar a conclusiones. Tenemos entonces que la morfología y la disposición de las fracturas es muy importante para poder determinar el mecanismo que hubo en el traumatismo. Ahora, la pregunta entonces, si es que un único impacto puede causar más de un trazo de fractura, la respuesta es sí, y hay varias condiciones para ello. Pero primero tenemos que repasar los mecanismos para las fracturas de cráneo. Y estos mecanismos incluyen los impactos dobles y los impactos únicos. Los impactos dobles, clásicamente cuando el niño se cae por las escaleras o se comprime el cráneo entre dos superficies, por ejemplo en accidentes vehiculares donde se van hacia adelante junto con su asiento contra el asiento delantero, o un aplastamiento, ya sea porque le caiga algo encima o también un traumatismo no accidental, o sea, maltrato. Como en este caso, por ejemplo, donde hubo una caída por las escaleras de un varón de 7 meses, donde se observa que también hay fracturas diastásicas y las contusiones hemorrágicas correspondientes, junto con los signos secundarios de edema y hematomas en el cuero cabelludo. La reconstrucción tridimensional por ello es muy importante. Fíjese que esta reconstrucción tridimensional, que es muy diferente a la que les he mostrado, aquí, por ejemplo, en el caso anterior, se veían los zigzags de las suturas porque los parámetros para esta reconstrucción han sido un poco diferentes en extensión que los parámetros para esta reconstrucción, que es una reconstrucción tridimensional de hueso convencional con los parámetros de la consola. Y en este caso no se aprecia muy bien el zigzag. Salen como líneas irregulares, pero no se aprecia el zigzag como en el caso de la reconstrucción anterior. Y acá sí se puede ver que hay fracturas diastásicas en ambos parietales, pero a diferencia del caso anterior, en la reconstrucción tridimensional, acá se puede ver que no hay una diástasis de la sutura focal y tampoco hay esa característica de las fracturas cruzadas donde la fractura viene hacia la sutura y aumenta su separación conforme se acerca. En este caso, si se dan cuenta, en ambos es al revés. Conforme la fractura se va acercando a la sutura, su separación disminuye. Y acá también. Si se acuerdan, a diferencia del otro, era al revés. La separación aumentaba al acercarse a la sutura. Entonces, este caso no es una fractura cruzada. En este caso son dos fracturas parietales que alcanzan a la sutura sagital, pero que no son
una fractura cruzada. Es decir, no fue ocasionado por un traumatismo en el vértex, sino fue por la caída por las escaleras al impactar alternativamente un lado y el otro en las regiones parietales. También puede causar más de un trazo de fractura el hecho de haber un solo impacto, como hemos visto en el caso anterior. Pueden haber fracturas bilaterales que cruzan la línea media, como en este caso, en los casos de impacto en el vértex occipucio, las fracturas cruzadas que hemos visto, o pueden haber fracturas bilaterales, o sea, por ejemplo, en ambos parietales, pero que no se continúen, es decir, que estén simplemente en los parietales. Y eso pasa cuando hay deformación en el cráneo, cuando el cráneo es más plástico. Eso es más propenso en pacientes más jóvenes. Y en ese caso podemos ver fracturas alejadas unas de otras con los signos secundarios de inflamación y hematoma, por ejemplo, en un punto no relacionado en el vértex, y las fracturas pueden estar lejos. ¿Cómo se comprobó eso? ¿Cómo sabemos nosotros que existen esos mecanismos? Porque en 1985 hubo un estudio muy curioso que ahora sería controversial, un estudio hecho por Weber, donde se utilizaron cadáveres de niños de 3 meses aproximadamente y se les dejó caer desde la posición supina desde una altura de 1 metro. Y eso tuvo como objetivo recrear la mayoría de escenarios desde donde un niño se caía al ser sostenidos o desde su cuna. Entonces se comprobó que dependiendo de la superficie, ya sea esta más blanda o más dura, tenemos diferentes patrones de fracturas que podemos encontrar en un impacto único, porque esto fue para estudiar el impacto único. La mayoría de fracturas fue en las regiones más delgadas de la cabeza, como puede intuirse, más que nada temporales y parietales sobre todo. Y conforme va haciéndose más dura la superficie, va a desplazarse este patrón. Por ejemplo, en las superficies menos duras, como alfombras, típicamente al dejarse caer desde esa altura, las fracturas eran unilaterales o bilaterales, pero no eran cruzadas. Es decir, la tendencia era no cruzar las suturas, respetar las suturas y básicamente ser únicas o dobles a lo mucho. Pero cuando aumentaba la dureza de las superficies, ya sea madera o loseta o cemento, se veía que las fracturas cruzaban las suturas, ya sea desde el parietal al frontal o del parietal al occipital. Entonces, usualmente cuando vemos esto, ya podemos intuir que o bien la fractura ha sido de alta energía o la superficie ha sido muy dura desde donde ha caído. Entonces, sabiendo esto, también podemos observar aquí, como en este caso, el impacto ha sido cerca, muy cerca de la sutura lambdoidea, que se ha hecho diastásica, se ha separado. Sabemos esto porque hay una parte de la sutura lambdoidea que todavía persiste de amplitud normal. Y vemos acá dos fracturas parietales, una en cada lado, que alcanzan la sutura lambdoidea, pero no atraviesan al otro lado. En este caso, la plasticidad ha hecho que haya una diástasis y las cargas se transmitan, la energía cinética se transmita a los huesos parietales en ambos lados. También vemos dos cosas adicionales. Vemos acá suturas que son unos diagnósticos diferenciales a veces de las fracturas al ser en ocasiones asimétricas y pronunciadas. Vemos entonces la sutura lambdoidea ampliada, vemos las fracturas parietales y vemos estas suturas que son accesorias en realidad, la sutura occipital mediano superior y la parasagital, en este caso parietal izquierda. Y esto se anota porque muchas veces son diagnósticos diferenciales de fracturas, sobre todo si es que no usamos la reconstrucción tridimensional. Cuando lo vemos simplemente en axial o en planos coronal o sagital, probablemente sea un factor de confusión si no estamos acostumbrados a ver ese tipo de suturas accesorias.
Por eso es que hay algunos signos que nos pueden ayudar a diferenciar si es que esta es una fractura, es una sutura o es una sincondrosis. Recordemos que los huesos del cráneo se empiezan a osificar tanto de forma intramembranosa como de forma endocondral, dependiendo de dónde estén la calota y dependiendo de dónde esté la base de cráneo. Entonces, en el caso de las fracturas, tenemos estas características que ya hemos visto también anteriormente. Es una sola línea que puede ser recta o angulada, ciertamente no tiene márgenes escleróticos, puede cruzar las líneas de sutura, está en lugares que no corresponden a ningún tipo de sutura anatómica. Pueden ser unilaterales o bilaterales, pero por lo general son asimétricas. Si están en los dos lados, no se parecen ni una a la otra y usualmente hay signos secundarios. Por ejemplo, acá, aparte de la fractura que vemos en medio de la sutura lambdoidea en el occipital, vemos el engrosamiento de la zona cutánea del cuero cabelludo, subcutáneo también, acá igual, pero acá no. Y acá vemos que hay una cierta esclerosis de sus bordes. Entonces, eso también nos lleva a pensar que esto en realidad es una sutura accesoria. Por lo general, las suturas más grandes son en zigzag, tienen bordes escleróticos, pueden ser confluentes con otras suturas y no tienen los signos secundarios, es decir, no tienen el edema adyacente clásico de las fracturas y su localización es predecible. De todos los huesos, el más problemático en ese sentido es el hueso occipital, porque el hueso occipital contiene varios núcleos de osificación y esos núcleos de osificación tienen un tiempo variable para fusionarse unos con otros. Y además el hueso occipital tiene las dos formas de osificación, la intramembranosa y la endocondral. Por eso es importante distinguir en el caso de las fracturas de hueso occipital si es una fractura real o es una sutura. Como en este caso, por ejemplo, donde vemos en el corte axial, casi a nivel del agujero magno en la base del cráneo, vemos estos trazos radiolúcidos que en realidad podrían confundirse fácilmente con fracturas si es que no estamos acostumbrados a verlos. En realidad son los límites entre el occipital y las mastoides de los temporales adelante. Acá podemos ver también parte de lo que será en el futuro el clivus, margen anterior del agujero magno, los cóndilos que ya están empezando a asomar, y acá vemos un trazo de fractura. Mucho más importante que verlo de esta forma es ver en la reconstrucción tridimensional. Y en la reconstrucción tridimensional podemos observar, en este caso en particular, que hay fracturas diastásicas, en este caso en el parietal derecho, y también se extiende hacia el occipital. Y como pueden ver, es una fractura también cruzada porque hay una cierta separación en este nivel de la sutura lambdoidea. Entonces es una fractura que se extiende desde el parietal derecho hacia el occipital. La reconstrucción hace mucho más fácil que podamos observar este tipo de fracturas. Entonces, para una sospecha es necesaria una reconstrucción tridimensional. Y para eso también es necesario saber anatomía. En el caso del hueso occipital, como dije, tenemos varios núcleos de osificación. Tenemos un segmento escamoso que es uno de los más grandes del hueso occipital, es el más importante porque forma parte de la calota posterior. La porción interparietal, que está acá en verde, sufre osificación intramembranosa, como sufren la mayoría de huesos de la calota, los parietales y el frontal. Cambio, la porción supraoccipital es una porción del occipital que sufre osificación endocondral, que es la osificación que sufre la mayoría de huesos que forman la base del cráneo. Ambos están separados por una sutura, la sutura mendosal, que es esta de acá. Usualmente ya está en parte fusionada en el centro. Justo ese centro donde confluyen los senos sagital superior, inferior y los senos transversos, donde está la prensa de erófilo, esa parte ya está fusionada. Pero se pueden ver aún las suturas mendosales en el caso de los niños, sobre todo si son jóvenes.
Luego tenemos, después de esa parte, el segmento escamoso, tenemos el segmento exoccipital, que va a formar los futuros cóndilos, y esto se separa del segmento escamoso por la sincondrosis intraoccipital posterior. Sincondrosis, ¿por qué? Porque a pesar de que parezca una sutura, tiene un pedazo de cartílago aquí que va a formar el margen posterior del foramen magnum. Y usualmente ese cartílago puede ampliarse hasta dentro de la sutura, es decir, es un cartílago interpuesto entre dos huesos, por eso se le llama sincondrosis. Algunos se refieren a esto como la sutura innominada, pero se prefiere decirlo como sincondrosis intraoccipital posterior. Entonces, quedamos en que el segmento exoccipital, que es el azul, va a formar los futuros cóndilos y el segmento base-occipital va a formar el clivus. Y este segmento base-occipital va a separarse de los exoccipitales por la sincondrosis intraoccipital anterior, que es también una pequeña sutura que en realidad es un cartílago fino interpuesto entre los dos núcleos de osificación. Todo esto va a formar el hueso occipital. Y esto es algo que debemos conocer a la hora de ver la tomografía, sobre todo en la reconstrucción tridimensional. Una vez que vemos la reconstrucción desde abajo, desde el mismo agujero magno, tenemos una idea de más o menos qué suturas vamos a ver, como en el caso del segmento base occipital que ya hemos mencionado, que va a tener una sincondrosis también con el esfenoides adelante. Como dije, la mayoría de huesos de la base del cráneo van a formarse por este tipo de osificación endocondral y tienden a tener sincondrosis para limitarse unos con otros. Luego tenemos la sincondrosis intraoccipital, tanto anterior como posterior, que delimitan los segmentos exoccipitales, el derecho y el izquierdo, que rodean el agujero magno. Y tenemos esta partecita pequeña que faltó mencionar, debajo de la sincondrosis intraoccipital posterior, porque recordemos que estamos viendo lo de abajo, esto es posterior y esto es anterior. Este es el osículo de Kerckring, que también es considerado por muchos una variante anatómica, pero al estar presente no debemos confundirlo con un fragmento. Tenemos también las suturas occipito-mastoidea, que es esta de acá, occipito-mastoidea, y la de adelante, de acá, entre los segmentos exoccipital y lo que es la porción petrosa, es la occipito-petrosa. Entonces, estas suturas van a delimitar el occipital del temporal y también los diversos núcleos de osificación que al final van a formar el hueso occipital per se. Es muy confuso esto. Para los que recién están viéndolo, probablemente la reconstrucción tridimensional sea de una mejor ayuda, pero algo que les podría ayudar también es el StatDX, que es una herramienta muy valiosa para el radiólogo, ya sea general o especializado, y que nos traen nuestros amigos de Doctors House, que son líderes en tecnología y equipamiento médico. Con un convenio con el Sevier pueden darnos a precios muy asequibles estas cuentas de StackDX que son imprescindibles para nuestra labor diaria. No se queden sin su cuenta. Pueden escribir al correo info@doctorshouse.p o llamar al 924-259-838 y pedir su cuenta para que puedan acceder a este mar de conocimiento radiológico que es el StatDX. Muy bien, entonces siguiendo, tenemos los huesos wormianos, que también son una parte importante de los diagnósticos diferenciales. Y los huesos wormianos tienen bastantes formas de aparecer, sobre todo cerca del occipital, lo cual ya lo hace un poco difícil si ya tenemos en cuenta que el occipital de por sí ya tiene varias suturas. En su desarrollo, los huesos wormianos se encuentran cerca de la sutura lambdoidea. Y estos huesos wormianos típicamente tienen la misma morfología que las suturas, o sea, tienen esa disposición en zigzag, tienen ubicaciones predecibles y tienen prácticamente todas las características tomográficas de una sutura normal. Tenemos, por ejemplo, el hueso inca o el epactal, o también llamado hueso wormiano interparietal,
porque está entre los dos parietales en el mismo ángulo de la sutura lambdoidea, que supuestamente es más frecuente en la población americana, que puede ser bipartito también, y no debemos confundirlo con una fractura. Naturalmente no va a tener signos secundarios de fractura como el edema subcutáneo o hematomas. Eso no va a tener. Podemos encontrarlo si son muchos, como en este caso, en un número ya excesivo, en el caso de síndromes como la osteogénesis imperfecta. Por ejemplo, en este caso vemos claramente la diferencia de dos cosas. Una de ellas es la diferencia entre una fractura y un hueso wormiano real. Como podemos ver a la izquierda, la fractura es un trazo prácticamente bien definido, no es en zigzag. Si tiene expansiones, van a ser expansiones angulares. Puede tener fragmentos que nos van a ayudar a distinguirlo de un hueso wormiano. Van a tener signos secundarios alrededor, edema y hematomas. Y el hueso wormiano real, por su parte, no va a tener signos secundarios, no va a tener fragmentos desplazados y su límite con los demás huesos adyacentes va a ser de una similar característica con las suturas en zigzag, con esclerosis y sin separación. Las variantes anatómicas también son importantes. Las suturas accesorias, de las cuales ya hemos visto algunas, son más comunes también en el occipital y en los parietales. Y las características de estas suturas accesorias van a ser exactamente las mismas que las suturas normales. Aquí podemos ver suturas parietales accesorias a ambos lados de los parietales. Y también vemos acá una sutura parasagital, en este caso, y una fisura occipital mediana, una sutura occipital mediana que también es parte de una sutura accesoria. En cuanto a los signos secundarios, ya dijimos edema y hematomas. Acá tenemos el enfisema subcutáneo, que también es un signo, sobre todo en el caso de fracturas que están adyacentes a suturas, que también puede ocurrir como en este caso, ¿no? Una fractura adyacente a una sutura. Y cuando las fracturas, o mejor dicho, cuando la tensión que fue producida por el impacto afecta una sutura, como el tejido conectivo que forma parte de la sutura es muy fuerte, entonces antes de que la sutura misma se separe traumáticamente, el hueso empieza a ceder, porque este tejido es muy fuerte, entonces antes de que ese tejido se rompa, el hueso se rompe, entonces cuando la fractura compromete la sutura, el hueso forma pequeños fragmentos alrededor, que son fracturas por abulsión ósea. Y eso ocurre justamente cuando dije la carga de la traumatismo, la energía cinética afecta a la sutura, pero esta no se separa. El hueso es el que se separa. Hay pequeños fragmentos por abulsión. Otras cosas también, como podemos observar aquí, conforme pasa el tiempo, la fractura se consolida, se sana, y eso lo podemos observar en las tomografías también, como el hueso de un cráneo infantil, la mayoría de veces tiene gran componente todavía de cartílago, sobre todo en la base del cráneo. Usualmente las fracturas cercanas a esa zona tienden a sanar más rápido que la fractura en calota. También vemos acá otro caso de abuso infantil, donde es una fractura cruzada. Esta sí es una fractura cruzada, ¿por qué? Porque esta fractura aumenta de separación conforme se acerca a la sutura sagital. Entonces, tenemos entonces la seguridad de que este fue un impacto en el vértex. Y como podemos observar aquí, hay signos secundarios de que esta fractura es aguda. En el otro lado no, pero lo normal es que sí haya. El problema es cuando es una fractura muy extensa. Y cuando es una fractura muy extensa, cuando se transmiten esas líneas de fuerza dentro del cráneo, pueden haber zonas que no tengan signos secundarios. Lo importante es que en algún tramo de esta fractura haya signos secundarios,
Como pueden ver acá, no siempre en toda la fractura va a haber el mismo edema, ¿no? Puede haber zonas donde no hay edema, pero sigue habiendo la fractura. En este caso, es el mismo caso que la figura anterior, donde vemos la tomografía en ventana parenquimal, en ventana cerebral, donde se objetiva la contusión hemorrágica y la resonancia magnética, en este caso secuencia T2, mapa ADC, y en este caso arterial spin labeling, que es una técnica de perfusión que no requiere contraste, donde se puede observar que dentro del foco de contusión no hay perfusión, pero afuera sí, que es lo clásico, ¿no? En las contusiones hay perfusión incrementada alrededor, hay una restricción marcada en el centro de la contusión. En este caso fue, como mencioné, un caso de abuso infantil, sobre todo porque posteriormente a la intubación, ya que vino en estado de coma, se vio fracturas costales. Entonces, eso apoyó la idea de que al ser estas fracturas costales, muchas de ellas ya formando callo óseo, quiere decir que ya hubo un historial de traumatismos y eso obligó a indagar más sobre el caso. Entonces, no centrarnos solamente en la calota, en el cerebro, es una buena idea, sobre todo si sospechamos de traumatismos que no coinciden con lo que nos mencionan en la historia clínica. Muy bien, entonces eso fue todo de la parte de patologías traumáticas. La próxima semana vamos a ver patologías no traumáticas y el próximo mes ya tenemos el próximo segmento a tocar, que va a ser tórax, ya que no vamos a tocar pediatría por siempre. Hay algunas clases más interesantes en tórax, en abdomen, músculo esquelético, que yo creo que vale la pena adaptarlas al español. Y ahora estaré atento a sus preguntas o sus comentarios en la caja del chat.